La secretaria de Educación del Gobierno de la provincia de Córdoba, la señora Delia Provinciali. Buenas noches, muchísimas ¿Qué tal? gracias. ¿Cómo le va, Delia? Buenas noches. Por el contacto. ¿Cómo les va a ustedes? Buenas noches. Muy bien. Sí, sí. Bueno, Los Delia, estaba, sí. los estaba escuchando atentamente. En realidad me parece muy interesante que planteen las características de la presencialidad. Digo, ¿es una presencialidad acotada o una presencialidad de alternancia que permite justamente que haya un funcionamiento de burbujas que respeta el aforo, o sea, la distancia entre los estudiantes y los estudiantes con respecto a sus docentes, y nos permite también en un número, digo, fijo de horas, que se ha reducido a 4 horas la presencia efectiva de los estudiantes, tener un control sobre ese funcionamiento. Ustedes saben que el dato me parece interesante porque vamos construyendo evidencias sobre qué nos pasa respecto a la aplicación del protocolo, y lo hacemos cada 15 días para poder tener registro de las burbujas que completan un aula. En la quincena del mes de abril, sobre 62.335 burbujas que tenemos en la educación general obligatoria, tanto gestión privada como gestión estatal, se aislaron 810 burbujas, lo que representa el 1,3%. Aclarando que ese aislamiento no implica que hubo un caso positivo. En realidad, la escuela toma inmediatamente la decisión, junto con el referente sanitario, que frente a la presencia de un caso sospechoso y hasta tanto se verifique o no si tiene algún tipo de efectividad en el contagio, se mantiene unos días hasta obtener el resultado y accionar de la manera que corresponde. En realidad, si uno mira la información que tenemos disponibles, lo que estamos observando es que la escuela permanece como un espacio de mucho cuidado. Algún aspecto que ustedes señalaban, sí, en todo caso es una convocatoria que tenemos que hacer, que la comunidad educativa no la constituyen solo los directivos, docentes y estudiantes, también los papás. Y en este sentido es importante, tal como señalaron ustedes, entender que si la escuela, como parte del protocolo, toma la disposición de que no salen todos los estudiantes una vez finalizada la jornada escolar de manera conjunta, tenemos que evitar que los papás se concentren fuera del establecimiento escolar, provocando o sin tener todos los recaudos de la medida de cuidado que tenemos que asumir responsablemente como ciudadanos frente a una situación como es la pandemia. Delia, Entonces, con esto, sí, perdón. sí, Delia, y en estos análisis y estudios que ustedes tienen desde que se iniciaron las clases hasta ahora, ¿cómo ven o qué posibilidades hay en la medida que hubiese un incremento que se están dando, pero no por las escuelas, de más contagio en algunos departamentos? Por eso creo incluso es coincidencia con algún pedido de la UPC, que en aquellos departamentos, lugares o ciudades donde sí el pico sea importante, pueda haberse o modificarse esta decisión de unos días sí, unos días no. ¿Esto siempre está en evaluación? Digo. Siempre está en evaluación. Mire, si hemos algo aprendido en esta pandemia, es tener un criterio lo suficientemente dinámico para poder entender y dar respuesta ante una situación que va cambiando de manera muy permanente. Y en este sentido, si en efectivamente, como ustedes indican, en alguna localidad el riesgo epidemiológico que establece, por supuesto, la autoridad sanitaria indica que es un riesgo muy alto, será la autoridad sanitaria, junto con nosotros, quienes determinaremos la suspensión temporaria, si es necesario, para tomar todos los resguardos que implica poner en situación, por supuesto, de cuidado
a nuestros estudiantes y a nuestros docentes. Profesora, ¿qué mirada tiene usted con respecto a lo que involucra a la escuela, el transporte, los padres, el movimiento en sí, ¿no? Porque cuando se cuestiona la presencialidad se mira también todo ese entorno, toda esa movilidad de personas. Particularmente me da la sensación de que las escuelas están haciendo un enorme esfuerzo como para aún así hacerse cargo de otras situaciones que están vinculadas pero ya corresponden a otras órbitas, como es por ejemplo el tema del transporte. Claro. Exactamente. Sí, allí digo, a ver, una cuestión es el análisis que llevamos a cabo nosotros desde la perspectiva educativa. Seguramente ustedes se refieren a lo que sería la periescuela, lo periférico de la escuela, que puede aparecer como un elemento efectivamente con posibilidades de generar contagios que corresponden a otras áreas de intervención. Pero yo digo, primero, importante, comunidad educativa, un trabajo conjunto para que los papás, que por supuesto entiendo tienen una enorme satisfacción, como lo tenemos todos, de que aún de esta manera acotada volvamos a la presencialidad, bueno, tenemos que tomar todas las medidas, pero no solo por la escuela, las tenemos que tomar como ciudadanos. Digo, si hay una responsabilidad que la escuela enseña y reitera y fortalece, son los hábitos que tenemos que asumir en la situación de pandemia como política de cuidado. Pero hay una cosa muy importante que tenemos que rescatar. Mire, la escuela ha instalado la posibilidad que nuestra infancia y nuestra adolescencia vuelva a interactuar, por supuesto, a ampliar su marco de socialización y, sobre todo, a fortalecer su proyecto formativo en un contexto de aprendizaje donde la presencia del maestro plantea las posibilidades de generar un horizonte de mayor igualdad, atendiendo que en la escuela remota, a pesar del esfuerzo descomunal de toda la comunidad educativa y sobre todo de docentes y directivos, puso en evidencia desigualdades para poder completar con el conocimiento que se trabajó de manera remota. Delia, le hago la siguiente pregunta, no sé si usted tendrá en este momento los datos, pero el porcentaje de la población docente vacunada, porque recuerdo cuando se armó a nivel país el cronograma de vacunación, se empezó por los adultos mayores y después seguían precisamente los docentes para asegurar el dictado de clase presencial. ¿Qué nivel de vacunación tenemos en Córdoba? En este momento el nivel de vacunación es del 40,3%. Y le explico, fue acordado en el marco del Consejo Federal, por supuesto con la prioridad tal como usted lo establece, la población de 60 años o más, por ser una población de riesgo y que obviamente debe ser priorizada en esa línea, y los docentes particularmente. Y en el marco del Consejo Federal se acordó dar un ordenamiento que comenzó primero con los maestros de nivel inicial, los maestros de la educación especial, directores, los directores de las escuelas que están permanentemente frente a la escuela, el primer ciclo de la escuela de primaria, se está completando el segundo ciclo de la escuela primaria. ¿Y por qué ese orden de prioridad? Porque son docentes que por las características de los sujetos que aprenden tienen más posibilidad de exigencia de contactos de los estudiantes que el resto que trabaja en el nivel secundario o en el nivel superior. Completado el segundo ciclo de la escuela primaria, se continúa con la escuela secundaria y luego con el nivel superior de la provincia. Delia, por otro lado, y pensando, ¿no?, en estas restricciones que ha planteado el Gobierno Nacional específicamente para la región del AMBA, y escuchando las distintas críticas, los distintos cuestionamientos, los padres, por ejemplo, comprenden esta situación epidemiológica, comprenden tal vez la necesidad de cerrar o suspender las clases durante 2 semanas, pero hay un temor común que atraviesa a todos los sectores que cuestionan esta decisión, que es: no van a ser
2 semanas, una vez que se cierra la escuela y a partir de la postura de los gremios, pensando efectivamente lo que pasó en el 2020, no confían, desconfían en que sean tan solo 15 días. ¿Qué mirada tiene usted con respecto a esta reacción de los padres que no creen que vaya a ser un corte con esta precisión, ¿no? Bueno, me parece que primero, obviamente, como en esto hay un trabajo conjunto entre los dos ministerios. Primero, el Ministerio de Salud es autoridad en la materia y los ministerios de Educación se supone que se analiza en esas 2 semanas cómo ha evolucionado, si ha aumentado o descendido la curva de los contagios. Y será esa, me imagino, la referencia que se tomará para la posibilidad del regreso. Las experiencias en general que hemos vivido, ustedes mismos recogían experiencias en Latinoamérica, es en las zonas donde el riesgo epidemiológico es muy alto, provocar esta suspensión temporaria para después observar esa curva de descenso y volver a reintegrarse. Bueno, nosotros en Córdoba estamos tratando de hacer el esfuerzo, por supuesto, entendiendo que hay situaciones particulares que se contemplarán y que fundamentalmente lo decide la autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Salud, que si es necesario hacer una suspensión, pero el compromiso es que efectivamente el carácter, si se tiene que tomar la decisión, sea absolutamente temporaria. Delia, por último, ¿no? Ya conocemos las consecuencias adversas que ha tenido este 2020 con respecto a la no presencialidad, ¿no? Y además de esas situaciones que ya conocemos, para que la aplicación de los protocolos sea efectiva y se vayan mejorando, es importante también la continuidad, ¿no? Es enorme el esfuerzo de los colegios, de los docentes, de los alumnos, Totalmente. Como para que se corte esta situación, ¿no? Totalmente, totalmente. Y digo, en esa línea, a ver, me parece fuertemente de destacar cómo la escuela, insisto, refuerza y enseña estos rituales que tenemos que acostumbrarnos a usar todos en el marco de la pandemia que nos toca vivir. Y la verdad que hemos registrado experiencias de los más chicos, de los más chiquillos, en el nivel inicial, como a partir de que hubo un trabajo con la escuela, luego van a su casa y, por supuesto, reclaman el cumplimiento de esa normativa que han aprendido en la escuela. Y este refuerzo importante, cuando la escuela da este tipo de enseñanza, seguramente también va a contribuir que a veces los adultos nos olvidamos de algunas responsabilidades. Perfecto, Delia, profesora, ha sido muy amable. Gracias por este contacto para la Crónica Central. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches.